El tema sobre la mesa. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Ya estamos en el tema sobre la mesa. Bienvenidos. Víctor Hugo Hernández también, nuestro analista de este espacio de Mega Noticias. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Saludo con afecto, Raúl. A ver, se ha insistido y hemos insistido en estos espacios de análisis aquí en Mega Noticias, Víctor. ¿Cuántas veces? Sí, lo importante que los ciudadanos podamos de alguna forma indagar un poco sobre los antecedentes de quienes hoy se nos presentan como candidatos para presidente, para senador, para diputados, para presidentes municipales, diputados, ¿sí? Qué importante es poder indagar sobre su trabajo en el pasado, ¿sí? Si cumplieron, si fueron responsables, si su forma de vida corresponde con los ingresos que tenían por su salario, si la fama pública de que haya sido un baquetón o haya sido un buen operador para que las cosas funcionaran. Es importante eso porque lamentablemente los partidos políticos, Víctor, nos presentan a cada personaje que debiera ser impresentable por sus antecedentes, por la falta de resultados, por su falta de valor ético, por la falta de ser honestos, ¿sí? Y nos avientan candidatos a pasto y la verdad es que el ciudadano poco indagamos en este asunto. Se ha avanzado algo, déjame decirte, la exigencia de que presenten sus declaraciones de 3 por ejemplo, su declaración patrimonial, su declaración fiscal, pagan impuestos, como lo haces tú, como lo hago yo, ¿sí? En fin, son todas estas cosas que a veces dices, bueno, ¿realmente se está haciendo o realmente es una simulación de esto, Víctor? Parte y parte, Raúl, te debo decir por esto. Mira, nuestros sistemas de fiscalización y de vigilancia, yo siento y considero que les falta todavía avanzar mucho, pero no hay ningún sistema de fiscalización y vigilancia en el mundo que pueda enfrentar la capacidad y el ingenio de estos pillos de cuello blanco, que se las ingenian siempre para engañar, para interpretar, para modificar, para alterar resultados, para decir que sí lo dijo y no lo dijo, que sí lo presentó y no lo presentó, que no es suyo. Es increíble la capacidad que tiene nuestra clase política mexicana corrupta para poder disfrazar datos, engañar, tratar de engañar a la ciudadanía. Es increíble, como también es increíble la cantidad de vivales políticos que tenemos metidos y enquistados en partidos, en estructuras de gobierno, que lo único que están haciendo es saquear, porque hasta eso son ineptos para su trabajo, pero son muy buenos para robarse los recursos del pueblo. A mí me indigna mucho, y perdón que te lo diga honestamente, en el caso de esta señora Rocío Nale, que de acuerdo a los datos que nos daba Lalo, nuestro compañero Eduardo Manzanares de Veracruz, y que muy bien los plasmó en un reportaje anterior, que en una trayectoria que prácticamente ha sido de gobierno, una persona pueda tener tantas riquezas y propiedades, casas, terrenos. Dime qué persona promedio trabajadora en este país puede tener en tan poco tiempo tantas propiedades. Pero bueno, ellos sí son increíblemente capaces, increíblemente brillantes, heredan todo lo que pueden, les donan todo y caray, a mí me hubiera gustado nacer en ese seno. Sí, bueno, y este caso que ya haces referencia de Rocío Nale, hoy candidata de Morena al gobierno del estado de Veracruz, pero en el pasado ha habido, tú recordarás, por ejemplo, el caso de Enrique Peña Nieto o el caso de Alfredo del Mazo. Sí, familias que crearon unos patrimonios a base de ser heredados. Todo era heredado, todos se los habían pasado, pero no me desvío del caso y déjame hablar de Rocío Nale. A ver, esta mujer zacatecana, ¿sí?, de nacimiento, 14 de abril de 1964, ¿sí? Ella es ingeniero química, de acuerdo a los datos, una buena profesionista, ¿sí?, que empezó a trabajar en Pemex, como lo hacen muchos de muchos ingenieros, exactamente ingenieros químicos. Pues uno de los campos naturales del ingeniero químico, sin duda, es la petroquímica de Pemex. Ahí empezó su carrera en el 2008, ¿sí?
Y después de trabajar en Pemex, en Pajaritos, en la petroquímica de Pajaritos y en la Cangrejera y en algunas de estas dependencias, tuvo su primera incursión en la política. En el año 2012, más o menos, calcúlale, sí, hace 12 años. Sí, en 12 años la señora Rocío Nales empezó como diputada, senadora, en cargos públicos, ¿sí? Y en promedio, un diputado en este país, siguiéndome un poquito alto, ya con sus percepciones, sus gratificaciones, vacaciones, pues un diputado está ganando en promedio más o menos ciérralo en 100,000 pesos para poder hacer cuentas fácilmente. 100,000 pesos, que es un salario muy bueno para un legislador, ¿no? Sí, claro. Ven, pero entonces aquí la pregunta es, a ver, si un legislador más o menos gana sobre 100,000 pesos y esta señora ha sido legisladora durante 12 años, pues más o menos podría tener un patrimonio de 12 millones de pesos, suponiendo que no gasta nada, suponiendo que no tiene gastos, que todo ese 1,200,000 pesos que declara, íntegros, total. Que lo haya guardado íntegro, es decir, que no gastó nada ni para la educación de sus hijos que estudian en Monterrey, sí, en una buena universidad, por cierto, cara, de las caras, sí, el día a día, Víctor, tú lo sabes, tú eres padre de familia también, yo lo sé, y lo que cuesta desde luego vivir. Entonces, sí llama la atención, sí, que en estos datos que se han publicado y que ahora reconoce la señora Rocío Nale, pues tenga tantas casas, tantos terrenos y de tanto costo, ¿sí? De acuerdo con lo que se ha dicho, claro, es campaña política, pero de acuerdo a la información de documentos que se han presentado, pues el patrimonio de Rocío Nale podría ascender a los 60 millones de pesos. 60. A ver, tomando en cuenta la casa de Coatzacoalcos, la residencia de Coatzacoalcos, el departamento en San Pedro Garza, allá en Nuevo León, un departamento de lujo, en una zona muy bonita de Monterrey, de esta zona metropolitana de Monterrey, ¿sí? La casa en Tabasco, ¿sí? La casa en Veracruz. Entonces, ahí es donde ya no checan las cosas. Sí, ella está declarando, fíjate, que en el año 2021, sí, tuvo su ingreso de su salario de 1,150,000 pesos, salario de ser legisladora, funcionaria pública como secretaria de Energía, y también recibió 6 millones de pesos. Hay un depósito de 6 millones de pesos que ella argumenta que es de una casa que su mamá falleció y que la heredó, ¿sí? Aún así, tomando esos 6 millones de pesos, tomando 1,100,000 durante 12 años sin que hubiera gastado absolutamente nada, sí, la verdad es que no hay forma de que se hagan de un patrimonio de este tipo. Y luego vienen las trampas. Claro, después vienen las explicaciones asombrosas y extraordinarias, ¿no? Primero ocultan información y se saca a fuerza de investigación periodística. Y ya que se vieron acorralados o acorralada en este caso, empiezan las explicaciones que dejan mucho que desear, sinceramente. Y ¿sabes qué, Raúl? Mencionaste un aspecto que creo que vale la pena señalar. Sí es político. Claro, tiene que ver porque la señora está contendiendo para la gobernatura de Veracruz. Pero eso no obsta o no quita que haya una posible realidad de alguien que no fue decente en el manejo de sus recursos. Porque ese es el argumento facilón con el que siempre se escapan a la crítica y a la investigación. Es un ataque político, esto busca minarme políticamente y como tal no tiene importancia o no tengo por qué explicarlo. No, sí, hay que reconocerlo, es político porque está en política, pero debería y tendría, y yo espero que hoy que va a hacer una declaración a las 5 de la tarde, explicar puntualmente de dónde vienen esos recursos. No hay que dejarse engañar, porque bajo el argumento de que como es político, pues cualquiera se zafa, mi querido Raúl. Sí, y fíjate, este sexenio, el presidente López Obrador hizo una invitación empezando su sexenio, el 2019. Él empezó el 1 de diciembre del 2018 y empezando el 2019 hizo una invitación
para que todos los funcionarios cercanos que tuviera el presidente López Obrador presentaran y tuvieran la máxima publicidad en su declaración 3 de 3. Es decir, el presidente les dijo, a ver, que no presente su declaración patrimonial y que además le dé la máxima publicidad, es decir, que esté clarito todo, sí, no puede trabajar en este sexenio. Pero como sucede siempre, Víctor, ¿sí? Así es. Rocío Nale fue la funcionaria, la secretaria que más ganaba sobre los demás secretarios del gabinete del presidente López Obrador. Y luego la nombra secretaria de Energía y le da y le encarga la construcción de uno de estos grandes obras emblemáticas del presidente, que por cierto, sí, no ha dado un solo resultado. No ha dado, sí, además de que no ha dado un solo barril de gasolina, es una de las obras que tenían un presupuesto de 8,000 millones de pesos, un dineral, 8,000 millones para construir esta refinería, pero costó 16,000, el doble. Sí, y además se ha documentado que algunos de los contratos que se dieron en esta empresa, en esta construcción, que como ya lo dices bien, no ha dado un solo barril de gasolina, ¿sí? Están también como contratistas sobrinos de la señora Rocío Nale. Es decir, Víctor, los que dijeron que no iban a ser iguales, muy parecidos, son exactamente iguales a los demás. Reparto de privilegios, este enriquecimiento inexplicable de funcionarios como esta Rocío Nale, concretamente, con documentos, o sea, más allá del tema político. A ver, por ejemplo, el departamento que dice que tiene allá en Nuevo León, que dice el señor, el empresario que ha hecho las denuncias, que tiene un valor de 28 millones de pesos. La verdad es que un departamento en una zona de lujo, allá en esta zona, pues está costando más o menos entre 10 y 15 millones, que es un buen patrimonio. No le quiero quitar de alguna forma el valor que de alguna forma dicen que tiene, pero no hay forma de poder justificar. Si te vas al salario íntegro, ahora dices, bueno, es que el marido a lo mejor gana bien. El marido recibe una pensión de 44,000 pesos de Pemex, jubilado de Pemex, ¿sí? Entonces, que consiguió, según tengo entendido, de manera amañada, pero bueno, a ver, ya sabes, pero de alguna forma tampoco hay un historial que pudiera justificar estos casos. Y así como el de Rocío Nale, me parece que la política en México está llena de políticos así, que se han enriquecido a partir de los privilegios que les da estar cerca del poder que maneja el dinero público de los mexicanos y que, ya lo vemos, se hacen negocios, se tienen sus proveedores consentidos, son los amigos de los hijos del presidente los que hacen los grandes negocios. En fin, me parece que este es un ejemplo claro de esta clase política que hemos tenido en este país durante muchos sexenios y que sigue siendo, pues lamentablemente, derrochadora de los recursos públicos y que tienen estas riquezas inexplicables para la mayoría de los mexicanos. Y que tanto daño le hacen al país, Raúl. Le hacen en lo económico, en lo moral, en lo ético, porque las lecciones que dan son terribles para las generaciones que vienen. Estas 7 propiedades, por lo menos 7, que es las que le conocemos, porque hay quien dice que hay todavía más y que no se han documentado en los Estados Unidos y otras partes, dicen. La verdad, lo único que pone de manifiesto es que esta señora pues pasa a integrar a la selecta lista de personajes oscuros del periodo de Andrés Manuel López Obrador. Lo sabrá el presidente y lo perdonará, allá él en su salud lo va a encontrar porque ya hay un juicio. Lo que va a ser muy interesante es, primero, ¿qué va a hacer la Fiscalía? Porque ya hay denuncias formales. Segundo, ¿cómo va a reaccionar el electorado en Veracruz ante estos señalamientos que creo, hasta donde sé, han causado impacto, molestia e indignación? Eso lo sabremos el día de las elecciones. Y tan importante como qué va a explicar la señora en su rueda de prensa de hoy, que creo hoy va a dar una explicación sobre este tema. No ha podido. A ver, la verdad es que no ha podido dar explicaciones. Cuando han salido ese tipo de señalamientos son tratar de justificar, es que el terreno era de mi sobrina, pero la casa está a nombre de ella.
o es precisamente ese conflicto de interés. O sea, en fin, todas las mañas, las trampas que de alguna forma se tratan de hacer y que los políticos lo saben hacer muy bien, todo ese tipo de trampas, finalmente crea esta molestia social en donde vemos cómo sexenio tras sexenio, ¿sí?, nos dan a tole con el dedo, como dice Víctor, y que de alguna forma esta clase política, que no nos podemos acudir de ella, siguen haciendo los grandes negocios. Afortunadamente no todos, pero lamentablemente tenemos una gran cantidad de políticos que están escondiendo su pasado, que no quieren mostrarse como son, que no saben y que son extraordinarios, fantasiosos, y que pues, se presentan con una cercanía, con una gran alegría con los ciudadanos, pero que atrás traen una larga cola, sí, que vienen arrastrando de corruptelas, de falta de honestidad, de falta de moralidad, y que, bueno, ofrecen, pues ya sabes, lo de siempre, trabajar a favor de la sociedad. Y también ver, Raúl, de qué están hechas las instituciones. De nueva cuenta, aprueba la Fiscalía General de la República, la Procuraduría, en fin, donde caen todas estas denuncias. Vamos a ver qué trabajo hacen. Dudo que vaya a haber un buen trabajo, o por lo menos una investigación medianamente seria. ¿Y qué te digo si la señora llega a ganar la gobernatura, Porque evidentemente el olvido y el perdón de todo va a permear. ¿Cómo puedes exigir, verdad, colaboradores honestos que trabajen a favor de la comunidad si en el interior finalmente no lo eres? Así y perdón, Raúl, para terminar, pobre Veracruz, ¿Qué suerte tan infame ha tenido con tanto gobernador sátrapa y ladrón, Qué barbaridad. Gracias, Víctor, un saludo. Te mando un abrazo. Saludos. Y este es el tema sobre la mesa. Puede usted escuchar este podcast en Spotify. Mega Noticias, el tema sobre la mesa. Lo esperamos. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.